Buenas tardes, mi nombre es Francisco da Silva, integrante del equipo número 4. Yo vengo a hablar sobre los materiales cerámicos. Son materiales inorgánicos compuestos por elementos metálicos y no metálicos vinculados químicamente. Pueden ser cristalinos o no cristalinos o una mixtura de ambos. Esta estructura puede ser y se representan en las más variadas formas, de estructuras muy simples a las más complejas. Mezclas de fases y su abundancia en la naturaleza y las diferencias que presentan en sus propiedades respecto a la de los metales los convierten en unos materiales sumamente importantes. La propiedad de los materiales cerámicos. Aun cuando la propiedad de estos materiales depende de una gran medida de su composición en general, comparten las siguientes propiedades. Se tratan de materiales con propiedades aislantes de electricidad y calor. Tienen un coeficiente de dilatación bajo, tienen un punto de fusión muy alto y por lo general son impermeables. No son combustibles ni oxidables, son duros pero frágiles y ligeros al mismo tiempo. Son resistentes a la compresión, al desgaste y a la corrosión. Tienen capacidad de soportar bajas temperaturas sin deteriorarse y poseen estabilidad química. La materia prima que se utiliza para los materiales cerámicos conviene distinguirla en tres tipos de materias primas. De origen mineral, que son aquellas materias primas de origen minerales, de minería, etc. Y la otra materia prima son productos químicos, que son aquellas de origen sintético, que son creados en laboratorios y empresas. Y los materiales reciclados de origen propio o externos. La tecnología de los cerámicos. Para un mejor entendimiento del tema, dividiremos la evolución de la cerámica en tres periodos. El periodo preindustrial o tecnología primitiva. No se sabe de los comienzos de la alfarería, excepto que surgió de forma independiente en varios lugares. La diferencia entre las cerámicas de una escultura y otras están dadas por el tipo de materias primas usadas y por las técnicas de cocción que podían ser a fuego abierto, que son las más primitivas. El de la revolución industrial o de la Edad Media a la revolución industrial. La revolución industrial comenzó a mediados del siglo XVIII y tuvo como característica más importante la mecanización de los procesos, la sustancia de los artesanos por los especialistas y la situación de la manufactura por la gran industria. A fines del siglo XIX y a la mitad del siglo XX es cuando se produce la gran revolución industrial de los materiales cerámicos debido a las importantes innovaciones llevadas a cabo en los procesos de fabricación y con el aditamiento de la electricidad y la necesidad de los materiales aislantes se desarrollaron productos a base de mica y luego las porcelanas eléctricas para aisladores de alta tensión. El de la actual revolución científico-técnica o época actual. Sin lugar a dudas, estamos en una época de auge de los materiales cerámicos con una cantidad y variedad de aplicaciones. A la industria de cerámica no fabrica productos finales solamente, sino que producen productos intermedios que sirven de insumos a otras industrias, metalúrgica, eléctrica, electrónica, nuclear, automotriz, etc. Es decir, no hay campo que no se use algún material cerámico, incluida la medicina. Cerámicos tradicionales. Los cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes básicos: la arcilla, el sílice pedernal o cuarzo y el feldespato. La arcilla son la materia prima que más se emplea en los cerámicos y consiste en partículas finas de silicatos de aluminio hidratados que se transforman en una sustancia plástica deformable y moldeable si se les mezcla con agua. El sílice es otra materia prima importante para los cerámicos tradicionales. Es el componente principal del vidrio, vajillas, refractarios y abrasivos. El feldespato es otro de los minerales que se emplean con frecuencia y es cualquiera de varios minerales cristalinos que consisten en silicatos de aluminio combinados con cualquiera de los elementos potasio, sodio, calcio o bario. Los cerámicos tradicionales se clasifican en cerámicas rojas, cerámicas blancas, refractarios, vidrios y cementos. Cerámicos de ingeniería. Los cerámicos de ingeniería se refieren a materiales cerámicos creados en forma sintética y se basan en compuestos distintos de silicatos de aluminio en cantidades variables. La diferencia entre los cerámicos tradicionales y los de ingeniería se basa en los métodos de procesamiento y estos se organizan en categorías según su composición química. Estas serían tres: los óxidos cerámicos, los carburos y nitruros. Óxidos cerámicos. De este grupo, el más importante es la alumina,
la cual se produce de forma sintética a partir de la bauxita, con un método de horno eléctrico. Por medio del control de tamaño y de impurezas y la mezcla de cantidades pequeñas de otros ingredientes cerámicos, se mejora en forma sustancial la resistencia y la inflexibilidad de la alúmina, dándole así gran variedad de usos, entre ellos los abrasivos, biocerámicos, aislantes eléctricos, entre otros. Los carburos cerámicos incluyen los carburos de silicio, tungsteno, titanio, tantalio y cromo. Los carburos de tungsteno, titanio y tantalio tienen mucha dureza y resistencia al desgaste. Es el material más importante y de mayor uso de este grupo. El carburo de cromo es más apropiado para aplicaciones en las que son importantes la estabilidad química y la resistencia a la oxidación, a excepción del carburo de silicio. Cada carburo debe combinarse con un aglutinante metálico como el cobalto o el níquel, a fin de fabricar un producto sólido útil. Nitruros. Los nitruros importantes para los cerámicos son el de silicio y el de boro y el de titanio. Este grupo se caracteriza por ser duros y frágiles y se funden a temperaturas muy altas. Lo normal es que sean aislantes eléctricos, excepto el nitruro de titanio, el cual es conductor de corriente y se usa como recubrimiento de superficies de herramientas de cortes. Buenas tardes, mi nombre es Joe, soy integrante del grupo número 4 de manufactura y a continuación le voy a dar una breve explicación sobre qué es el tratamiento térmico. Un tratamiento térmico involucra varios procesos de calentamiento y enfriamiento para efectuar cambios estructurales en un material, los cuales modifican sus propiedades mecánicas mejorando su dureza, resistencia y la elasticidad. Es proporcionar a los materiales unas específicas adecuadas para su conformación o uso final. Los materiales a los que se aplica el tratamiento térmico son básicamente el acero y la fundición formado por hierro y carbono. ¿Para qué sirve el tratamiento térmico? Se puede realizar tratamientos térmicos sobre una parte o la totalidad de la pieza en una o varios pasos de secuencia de manufactura. En otros casos se usa para aliviar los efectos del endurecimiento por deformación. Etapas del tratamiento térmico. Calentamiento hasta la temperatura fijada. La elevación de temperatura debe ser uniformemente en la pieza. Permanencia a la temperatura fijada. Puede considerarse suficiente una permanencia de unos 2 minutos por milímetro de espesor. Enfriamiento. Este enfriamiento puede ser rigurosamente controlada en función del tipo de tratamiento que se realice. Tipos de tratamientos térmicos. Existen varios tipos de tratamientos térmicos, los cuales son, primero, recocido. Este tratamiento térmico, que normalmente consiste en calentar un material metálico a temperatura elevada durante un largo tiempo, con objetivo de bajar la densidad de dislocaciones y de esta manera impedir ductilidad. El recocido se realiza principalmente para, primero, alterar la estructura del material para obtener las propiedades mecánicas deseadas. Punto 2, para aliviar los esfuerzos residuales. Y punto número 3 y último, aumentar la plasticidad, ductilidad y tenacidad del acero. 2. El temple es un tratamiento térmico que tiene por objetivo aumentar la dureza y resistencia mecánica del material. 3. Revenido. Es un tratamiento complementario del temple que generalmente prosigue a este. Después del temple, los aceros suelen quedar demasiado duros y frágiles para los usos a los cuales están destinados. Es muy importante aclarar que con la realización del proceso de revenido no se elimina los efectos del temple, solo se modifica. 4 y último, normalización. Este tratamiento se emplea para eliminar tensiones internas sufridas por el material tras una conformación mecánica. El normalizado se practica calentando rápidamente el material hasta una temperatura crítica y se mantiene en ella durante un tiempo. Importancia comercial del cerámico. Es considerado como un material que por el momento no tiene sustituto.
su alta resistencia, fácil limpieza y un bajo mantenimiento, y su valor decorativo hace que nunca pase de moda. Los materiales cerámicos tienen una gran variedad de aplicaciones que va desde la alfarería, fabricación de materiales para las construcciones, ladrillos, azulejos o losa, etc., hasta aplicaciones a elevadas temperaturas, refractarios, aplicaciones electrónicas y eléctricas como materiales aislantes, sustratos semiconductores, etc. Finalmente, permite su aplicación industrial para su elevada tenacidad. Buenos días, mi nombre es Carmaris Juárez, estoy en el grupo número 4. Le vamos a hablar sobre los cerámicos. Mi punto es tipo de comercio del cerámico. La aplicación comercial de los materiales cerámicos queda demostrada por la veracidad del producto y la aplicación que se basa en la clase de los materiales. En la lista se incluye lo siguiente: productos de arcilla para la construcción, tales como ladrillos, tubos de arcilla y mosaicos para la construcción. Los cerámicos refractorios, capaces de utilizarse en la aplicación de alta temperatura, tales como muros de horno, crisoles y moldes. Cerámico para la construcción. Se emplea para la construcción y carretera. El concreto es un material compuesto, pero sus componentes son materiales cerámicos. Productos de línea blanca, incluye vajilla, cerámica de grés, porcelana china, fina y otros artículos de mesa, con base en mezcla de arcilla y otros minerales. El vidrio se utiliza para las botellas, anteojos, lentes, cubiertos para ventanas y focos. Fibras de vidrio. Para el aislamiento térmico, plástico reforzado y líneas de comunicación de fibras ópticas. Abrasivos, tales como óxido de aluminio y carburo de silicio. Herramientas para cortar materiales, que incluyen carburo de tungsteno, óxido de aluminio y nitruro de boro cúbico. Aislante cerámico, que se emplea en la aplicación, tales como componentes de transmisión eléctrica, encendedores y sustrato de chip para la microelectrónica. Cerámicos magnéticos, por ejemplo, en memorias de computadoras. Combustibles nucleares con base en oxígeno de uranio. Biocerámica, que incluye materiales que se usan para hacer dientes y huesos artificiales. El vidrio. El vidrio el término vidrio es el que es muy confuso porque describe tanto un estado de la materia como un tipo de cerámico. Como estado de la materia se refleja a una estructura amorfa, no cristalina, de un material sólido. El estado vitrio ocurre en un material al que no se le da tiempo suficiente para que el enfriamiento, a partir de las condiciones de fundición, se formen estructuras cristalinas. Se concluye que las tres categorías de las materias de ingeniería, que es los metales, cerámicos y polímeros, pueden adaptar el estado vitrio, aunque las circunstancias de los metales para ellos son muy raras. Como un tipo de cerámico, el vidrio es un compuesto inorgánico, no metálico, o mezcla de compuestos, que se enfría hasta adquirir una condición rígida sin cristalizar. Es un cerámico que como material sólido está en estado vitrio. ¿Qué es el vidrio? El vidrio es una sustancia dura, generalmente brillante. Está compuesta de silicato y álcalis, que se fusiona a alta temperatura. Es un fluido que se conoce desde la edad antigua del hombre. Si su descubrimiento no es exacto, su origen comienza al mezclar arena y carbono a altas temperaturas. ¿Cómo se usa el vidrio? Originalmente su uso era estrictamente ornamental. Luego dio paso al ámbito religioso. Más adelante comenzó la fabricación de envases y usos cotidianos, como la elaboración de utensilios de uso diario. En la actualidad sus usos son diversos y variados, desde botellas
botellas, espejos, hasta ventanas. Propiedades físicas del vidrio. El vidrio es maleable cuando se halla en etapas de fundición. Composición del vidrio. Si bien existe infinidades de formas de hacer el vidrio, en general el vidrio está compuesto por materiales de origen mineral fusionados térmicamente. Específicamente contiene arena de cuarzo, de sosa, cal, óxido de magnesio y óxido de aluminio. Buenas, mi nombre es Ángel López y yo le voy a hablar sobre algunas de las características del vidrio. Empecemos por su fabricación. El vidrio se crea mediante la unión de algunos minerales por un proceso de calor. Una vez terminada esta unión, que se lleva a cabo mediante hornos, un proceso térmico, se lleva a un proceso de moldeado en el cual toma la forma y para finalizar se deja en un proceso de estabilización. Algunas de sus características es el color transparente. El color depende de los minerales que se le agreguen en el momento de la fundición. Hay minerales que se le agregan para que el vidrio tome un tono azulejo o también puede ser rojizo. La textura, que es el brillo que tiene el vidrio, depende del proceso de fundición. O sea, hay vidrios que te pueden quedar opacos o algunos que pueden quedar transparentes. Todo depende del proceso, cómo se lleva a cabo el proceso. Los maleables, que son en teoría los tipos de vidrio. Tenemos el soplado, tenemos el templado, tenemos el laminado. Y estos se llevan a cabo, la obtención de esto se lleva a cabo en el proceso de la fundición. El reciclaje del vidrio. El vidrio es un material, a diferencia de otros, que es muy fácil de reciclar.